Bien, regresamos con ustedes, como les decíamos, el día del Consejo de Salud, atinadamente y magistralmente dirigido por el doctor Alfredo Polanco. Está con nosotros ya y vamos a darle un afectuoso saludo y para ustedes, el doctor Polanco. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a nuestros amigos televidentes. En esta mañana vamos a dar un tema sumamente interesante, ya que vamos a sacar de duda a muchas personas y vamos a hablar de lo que los diferentes tipos de insuficiencia renal. Bueno, vamos a especificar básicamente sobre la insuficiencia renal aguda. El daño renal es algo que preocupa a muchas personas. Todas las personas que tienen problemas de los riñones solamente piensan en algo, que lo van a tener que dializar y que de ahí en adelante pues la vida va a comenzar un deterioro progresivo, lento e irreversible. Sin embargo, no todos los pacientes que están en diálisis o que van a necesitar tratamiento de diálisis va a ser de manera definitiva, porque hay lo que se llama la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica. Vamos a definir cada una de ellas. La insuficiencia renal aguda es la pérdida abrupta de la función renal que se presenta en horas, días o semanas. Eso conlleva a que los riñones se hayan deteriorado por cualquier causa, pero este tipo de insuficiencia renal aguda puede ser recuperable, puede ser reversible. Es decir, por cualquier evento, por cualquier causa, yo puedo tener un daño renal, pero esos riñones van a recuperarse. A eso es lo que se le llama insuficiencia renal aguda, sobre todo cuando la causa que ha conllevado a este daño renal permanece o persiste por un periodo menor de 3 meses. Eso es lo que se le llama agudo. Lo agudo depende del tiempo de evolución de una patología o de una enfermedad. Ahora bien, cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, ya hablamos de la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función renal que se presenta en meses y en años. Entonces son dos entidades clínicas, como le llamamos, que son muy diferentes, los agudos y los crónicos. Por ejemplo, un paciente puede tener una insuficiencia renal aguda secundario a cálculos renales, una piedra en cada uréter que esté taponando, obstruyendo, impidiendo la salida de la orina de los riñones hacia la vejiga, pues eso te va a conllevar a un deterioro abrupto de la función renal. Que cuando usted quita la causa, cuando usted quita la obstrucción, quita la piedra, quita el cálculo, pues ya ese riñón va a funcionar adecuadamente, pues todo lo que esté produciendo, toda la orina, va a poder ser vertida en la vejiga y no habrá ningún tipo de problema. Entonces, por eso hablamos de insuficiencia renal aguda, porque este tipo de insuficiencia renal es recuperable potencialmente. Y digo potencialmente porque si no se trata a tiempo, vamos a tener un daño irreversible o daño crónico. Otra causa, y estamos hablando de las obstrucciones, por ejemplo, es cuando un paciente tiene problema de la próstata, puede ser una hiperplasia prostática, puede ser cáncer de próstata, etcétera, que está impidiendo la salida de o sea, está impidiendo la salida de la orina desde la vejiga por una obstrucción que va a provocar esa glándula que es la uretra, que está presionando perdón, la próstata que está presionando sobre la uretra, pues ahí el paciente va a tener un problema de eliminación de la orina. Otras causas que son las más frecuentes es cuando ese paciente, por ejemplo, tiene un choque hipovolémico, o sea, le llega poca sangre a los riñones por un sangrado agudo, abrupto que haya tenido, pues si a usted no le llega sangre al riñón, ya que el riñón es un órgano muy vascularizado. Vascularizado significa que trabaja con sangre. Entonces, cuando un paciente tiene una anemia severa, no le llega mucha sangre al riñón, pues ese riñón lógicamente no va a producir la eliminación de muchos tóxicos. Entonces, por eso el paciente puede presentar una insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen diarreas masivas, un paciente que por ejemplo, he tenido casos de pacientes que han tenido episodios diarreicos por una semana, por un mes,
y no van al médico y unas diarreas profusas, pues este paciente tiene toda la posibilidad de que haga una insuficiencia renal aguda. También puede ser por deshidratación severa, paciente que no esté tomando líquidos o que esté privado de líquidos durante un periodo pues prolongado de tiempo, puede presentársele una insuficiencia renal aguda. Hay medicamentos también que pueden conllevar a la misma, como son los antiinflamatorios no esteroideos, ya hemos mencionado en varias ocasiones el uso indiscriminado de, por ejemplo, diclofenaco, ibuprofeno, naproxen, dexketoprofeno, cualquiera de los medicamentos que he mencionado y otros que no he mencionado, que afectan directamente a los riñones, pueden conllevar a que el paciente haga una insuficiencia renal aguda. Y como dijimos anteriormente, este tipo de insuficiencia renal, como es aguda, es potencialmente reversible. Hemos tenido pacientes con sangrado gastrointestinal alto, sangrado gastrointestinal bajo, pues con choques hipovolémicos, pues esos pacientes lógicamente van a tener una disminución importante de la función renal, van a presentar una manifestación importante que es la oliguria, que es la disminución del volumen urinario por un periodo, por ejemplo, de 6 horas, ya eso es un dato. Cuando ese paciente está orinando poco, por un periodo de 6 horas, por eso le ponemos una sonda vesical, ya ese paciente tiene una insuficiencia renal aguda. Va a aumentar inmediatamente los niveles de creatinina, que es un dato bastante importante para nosotros. Es el dato más importante, es el aumento de la creatinina y la disminución de lo que es el volumen urinario, ¿ok? Como la insuficiencia renal aguda, al igual que la crónica, pueden cursar asintomáticas o con poca sintomatología. Por eso es importante que si usted es una persona que ha tenido, ha presentado o presenta este cuadro clínico, esta sintomatología, diarrea profusa, que esté deshidratado, fiebre por largos periodos de tiempo, medicamentos, por ejemplo, que haya usado por más de 15 días, por ejemplo, es importante que usted se haga una evaluación de su función renal, pues nosotros vamos a determinar si usted es de lo que tiene una insuficiencia renal aguda. El paciente generalmente va a tener alteración importante del estado general, puede estar edematizado, no va a estar orinando y es un paciente que inmediatamente en muchos casos ameritaría un internamiento en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo si ese paciente ha tenido una pérdida importante de la volemia, si ese paciente ha perdido una gran cantidad de sangre, entonces nosotros vamos a tener que llevar a ese paciente a la unidad de cuidados intensivos. Y es muy fácil. Si ese paciente está con la insuficiencia renal aguda secundario a una hipovolemia, o sea, una disminución del volumen sanguíneo, pues ese paciente simplemente lo que hay que hacer es reposición de la volemia. O sea, no hay que hacer más nada, no hay que dializar ni hacer más nada. Simplemente a ese paciente transfundirle la cantidad de sangre que ese paciente ha perdido. Igualmente, si ese paciente, por ejemplo, está severamente deshidratado, como por ejemplo los pacientes que tienen lo que se llama una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar por deshidratación, por efecto de la diabetes, es que hace mucha insuficiencia renal aguda, simplemente ese paciente hay que corregirle la glicemia e hidratarlo de una manera exhaustiva. Esa reposición inmediata de esa gran cantidad de líquidos. Ahora bien, hay otros casos en los cuales es un poquito más difícil la restauración de la función renal en estos pacientes que hacen rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es la destrucción del tejido muscular y eso trae como consecuencia que sustancias como la mioglobina, la creatina del músculo, se tape una parte del riñón llamado los túbulos y eso va a conllevar a insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, es común verlo en los atletas, sobre todo cuando están iniciándose, estos pacientes que empezaron hoy a hacer ejercicio extremo, duraron 3 o 4 días haciendo ejercicios extremos y encima de eso se administran esteroides anabólicos androgénicos, como hemos visto en nuestras emergencias a pacientes que por el hecho de utilizar
este tipo de anabólicos androgénicos, unos esteroides, pues van a hacer una insuficiencia renal aguda. En este tipo de pacientes es mucho más difícil el tratamiento porque ya estos han tenido un daño renal muy directo. Sin embargo, si este paciente nos llega con tiempo, llega a tiempo, pues nosotros podríamos mejorar su condición y eh, hacer de que esta insuficiencia renal aguda pues revierta. Ahora bien, cuando este paciente utiliza esas sustancias de manera continua, paulatina, y sobre todo que no va al médico, pues vamos a tener un paciente que va a hacer una insuficiencia renal, va a pasar de aguda a crónica, como es el caso de algunos prospectos que hemos tenido, peloteros dominicanos que han estado en diálisis, algunos se han trasplantado, pues otros no han corrido con mejor suerte y han permanecido durante muchos años recibiendo tratamiento dialítico. Otros se han negado a las diálisis y pues lamentablemente han fallecido. De manera que el tema de la insuficiencia renal aguda, que es relativamente frecuente, no habíamos hablado de estadísticas, pero se sabe que aproximadamente entre el 30 a 40% de todos los pacientes que ingresan por la causa que sea a las unidades de cuidados intensivos, de una manera u otra, sea por la causa que los ha llevado a intensivos, pues el 30% o 40% de estos pacientes tienen una insuficiencia renal aguda y la mortalidad en este tipo de pacientes es bastante alta. Por eso yo le digo a mis colegas que es importante hacer el diagnóstico, porque cuando usted hace el diagnóstico, ya usted tiene ahí mismo el pronóstico y tiene el tratamiento. Entonces el pronóstico significa las posibilidades atendiendo a las estadísticas de que ese paciente se recupere o fallezca. Entonces es importante para nosotros como médicos explicarle a los familiares del pronóstico de su pariente, ya que hicimos el diagnóstico, por ejemplo, de que tiene una insuficiencia renal aguda secundaria a tal o cual patología, podremos decirle qué posibilidades de recuperación tiene ese paciente, atendiendo a las estadísticas, atendiendo al país donde estamos, que yo le puedo decir claramente que nosotros estamos a nivel de cualquier país desarrollado, el más desarrollado del mundo, en cuanto al manejo de la insuficiencia renal aguda y otras patologías. O sea que llevarse a un paciente fuera del país y que porque tiene insuficiencia renal aguda, entiendo yo que es una gran pérdida de tiempo. Pero tenemos que notificarlo por aquí porque vamos a tener o hemos tenido a pacientes que los familiares nos dicen, pero ¿crees que sacándolo de esta unidad o llevándolo a Orlando, a Miami, etcétera, puede recuperarse? Y la respuesta es lo mismo que le van a hacer en el hospital mejor de Estados Unidos, se lo podemos hacer nosotros. O sea que estamos en ese sentido bastante capacitados y con las herramientas necesarias para realizar cualquier intervención en el caso de un paciente con una insuficiencia o lesión renal aguda, como se le llama. Manifestaciones clínicas. El paciente puede estar hinchado, edematizado, con disminución del volumen urinario, va a presentar náuseas, puede tener vómitos, puede tener encefalopatía urémica, puede tener una hiperpotasemia severa que requiera intervención dialítica inmediata. Entonces, primero el paciente se va a manejar de manera clínica y dependiendo en qué estadio de la insuficiencia renal aguda se encuentre, porque todo en medicina prácticamente es por estadio. En un estadio inicial, lo primero que tenemos que hacer es quitar la causa. Si el paciente, o corregir la causa. Si es por una hipovolemia, lógicamente, el paciente perdió sangre, tenemos que transfundirlo. Si está deshidratado, pues vamos a hidratar a ese paciente. Si está utilizando drogas que son nefrotóxicas, pues lógicamente vamos a quitársela. Y en sentido general, una hidratación importante del paciente. Si requiere diálisis, vamos a dializarlo. Ahora, por el hecho de que a este paciente con una insuficiencia renal aguda le iniciemos la diálisis, no significa de que ese paciente se va a quedar en diálisis.
En la mayoría de los casos, ese paciente se recupera con 1, 2, 3, 4 terapias de diálisis, puede recuperar su función renal y entonces ya tuvimos un caso que fue reversible. Ahora bien, hay casos en los cuales tenemos al paciente ya dializándolo por más de un mes. Ese paciente va a pasar de una insuficiencia renal aguda, cuando ya tiene más de 3 meses, a una insuficiencia renal crónica. Entonces, ya cuando el paciente tiene una insuficiencia renal crónica, pues ya es irreversible. ¿Por qué? Porque el problema de la insuficiencia renal crónica no tiene solución, que no sea ya la diálisis de manera continua o el trasplante de riñón, que es lo ideal en todos estos casos. O sea, esa es, a grosso modo, lo más importante que podemos decir de lo que es el daño renal reversible o la insuficiencia renal aguda o la lesión renal aguda, que son todos los términos que tiene esta patología. Licho, vamos a ver si tiene preguntas. Vamos a ver. Sí, sí, doctor. Más que pregunta es para que usted haga énfasis en algo. Este programa tiene distintos niveles de audiencia en Correcto. distintos lugares del mundo. Entonces, hay una audiencia de nosotros que tiene un nivel cultural distinto a, por ejemplo, a otro, que no cree en de verdad la necesidad de la medicina preventiva. Y en el caso del riñón, nosotros nos hemos visto con la experiencia de la necesidad de esa salud preventiva para el riñón. Porque el riñón es parte vital del cuerpo humano. O sea, cuando los riñones se daña la salud total del cuerpo. Llega casi la muerte. Yo creo que usted me insista en la necesidad y cómo hacer esa salud preventiva frente a los riñones, para proteger los riñones. ¿Aló? Parece, Manuel, que el doctor se frizó. ¿Usted me escuchó, doctor? Parece, sí, parece que por rato, por momento se ha frisado, pero bueno, yo creo que estamos bien ahora. Sí, lo importante, y hay lo que se llama salud renal. Lo importante es prevención. Por ejemplo, las enfermedades renales generalmente no dan ninguna sintomatología, no dan síntomas. Por eso usted va a ver que el paciente se sorprende cuando le dicen, oh, fulano, mire, vamos a necesitar llevarlo a diálisis. Iniciamos la diálisis este viernes, tuvimos que dializarlo el sábado y hoy lo vamos a dializar. Doctor, pero yo no sufro de nada. Cuando hacemos el interrogatorio, el paciente es hipertenso. El paciente tiene 10 años siendo hipertenso, pero apenas tiene un año usando tratamiento. En esos años que el paciente no usó tratamiento, en los 10 años que tiene siendo hipertenso, maltratado, los riñones se han ido deteriorando y no han dado lugar a que el paciente tenga ninguna sintomatología. Entonces ya este caso es un paciente que tiene una insuficiencia renal no aguda. Se diagnosticó el viernes, pero ese daño renal venía carcomiendo, dañando ese riñón, esa hipertensión, durante los 10 años que tenía el paciente siendo hipertenso. Y el paciente no sentía absolutamente nada. Entonces, por eso que nosotros insistimos en que hay cosas que se ven en medicina, pero hay cosas que no se ven. El daño renal, lamentablemente, usted no lo puede ver. Entonces lo ve el médico. Lo ve el médico a través de un examen físico que le va a hacer primero, una historia clínica donde le va a hacer preguntas. Inclusive cuando nosotros le preguntamos al paciente qué come, qué no come, qué medicamentos usa de manera rutinaria, es porque hay medicamentos que van a deteriorar la función renal.
hay alimentos que van a deteriorar la función renal, entonces no son alimentos, es comida chatarra, por ejemplo, van a provocar daño renal, porque cuando usted ingiere comida chatarra, usted le va a dar pie a la diabetes, usted va a dar pie a la hipercolesterolemia y todo eso va a afectar directamente a los riñones, que son vasos sanguíneos que son muy sensibles a el efecto del azúcar, en este caso, al efecto de la grasa, al efecto de la presión alta. Entonces, por eso nosotros vivimos insistiendo con nuestra población, que me da pena que muchos pacientes, yo lo veo hoy y le pongo una cita para 3 meses y se aparecen en 3 años cuando ya van a necesitar tratamiento de diálisis. Por eso conversaba con unos colegas la semana pasada de que tenemos buenas herramientas médicas en República Dominicana para enlentecer la progresión de enfermedad renal crónica, pero lamentablemente la mayoría de los pacientes nos llegan tarde. La mayoría de los pacientes nos lo refieren cuando ya necesitan diálisis. Es como si el nefrólogo fuera un médico para dializar. Entonces el nefrólogo no es para dializar. El nefrólogo es para el manejo de las enfermedades renales y de esa manera evitar en muchos casos que ese paciente requiera tratamiento de diálisis o que en otros casos cuando el paciente llegue a diálisis llegue en las mejores condiciones, porque tenemos a muchos pacientes que nos llegan ya en estado premortem y dicen después, el paciente solamente aguantó 3 meses en la diálisis, aguantó un mes en diálisis, aguantó 2 meses en diálisis, pero vayan a ver cómo llegó ese paciente, llegó muy deteriorado. Entonces, por eso es importante cuando usted escucha que fulano de tal tiene 18 años dializándose y está como el primer guandul, fulano de tal tiene 20 años dializándose, pero eso personas que tienen 10, 15, 20 años dializándose en República Dominicana, en unidades de diálisis que nosotros laboramos, esos pacientes llegaron en las mejores condiciones a diálisis porque eran la mayoría de esos pacientes que se daban un seguimiento. O sea, se le daba seguimiento. No fueron pacientes que llegaron de emergencia para que le pusieran un catéter de diálisis. Entonces, podemos hacer mucho, pero depende demasiado de en qué momento nos llega el paciente, porque el deterioro de los riñones, lamentablemente, a usted se le puede dañar completamente un riñón y usted no se da cuenta. Y se le daña un riñón y la mitad del otro. Y de ahí en adelante posiblemente es que usted venga a darse cuenta, porque la otra parte que quede de riñón va compensando, va haciendo el trabajo. Pero ¿qué ocurre? Ese riñón va a trabajar doble o triple cuando ya nada más le quede la mitad de un riñón que el otro se le haya dañado. Entonces está trabajando 3 veces lo que debería de trabajar, su capacidad. Y aún así, usted no lo nota, usted no se va a dar cuenta hasta que no vaya al médico y le haga un buen examen físico, le haga estudios paraclínicos como una sonografía, le haga la creatinina y la urea. Entonces ahí es que vamos a darnos cuenta de cuán deteriorado están esos riñones que nosotros decimos, mire, posiblemente esos riñones no aguanten a 3 años antes de que usted llegue a diálisis. ¿Qué hace el paciente? El paciente generalmente no le da seguimiento, sino que busca una opinión complaciente. Y es posible que la encuentre una opinión complaciente y le den cuantas cosas que, pero eso no es solo el objetivo. El objetivo es siempre nosotros como médicos hablar con la verdad, decirle el pronóstico de su enfermedad al paciente, aun sea el proceso más catastrófico que pueda existir. Tenemos como médicos siempre hablar solo con la verdad, que para eso fue que nos instruyeron nuestros profesores y para eso está ese juramento hipocrático que nosotros hemos hecho.
Gracias, doctor. Ha sido bastante explicativo, bastante bien orientador, un lenguaje llano, entendible por todos los que pueden escucharnos en este programa. Sinceramente, muchas gracias, doctor. Dios le Bueno, siga premiando con esa inteligencia. amén, amén. Igualmente, Licho y amigos televidentes, la próxima semana trataremos de llevar otro tema a sugerencia del público, que a ellos nos debemos. Muchas Correcto. gracias. Bye. Gracias, doctor. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a una pausa, Manuel, entonces.